Ya son menos 10, así que vamos a saludar a Natalia Hernández, que tiene su sección. Pasemos un buen dato. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Y que hoy nos va a hablar del perfil del nuevo presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pirrakakis. Nos va a contar todo lo relativo. No mientas. Si quieres lo dejo para la economía, pero aquí... No hace falta tampoco, Natalia, no ahuyentemos a la gente. Pero vamos a hablar de algo más navideño. De la lotería de Navidad. No he podido resistirme. No. Bueno, vamos a empezar con un dato como siempre, porque la lotería de Navidad comenzó a repartir ilusión y dinero en 1812 en Cádiz, y no fue casualidad. En plena guerra de independencia, Cádiz era la única ciudad que resistía a la invasión napoleónica. En ese contexto, al ministro Ciriaco González Carvajal se le ocurre una idea tan ingeniosa como necesaria para una España exhausta y sin recursos. Propuso un juego de azar con el que el Estado pudiera recaudar dinero sin subir impuestos y sin producir quebrantos en los bolsillos de los ciudadanos, que ya estaban bien llenos de penurias económicas. Inspirado en las loterías que ya funcionaban en otras partes de Europa, como en Italia, nació la lotería moderna. En 1812 el precio del billete fue de 40 reales y el gordo de 8.000. Un jornal de un trabajador común en esa época podía ser de unos 4 o 6 reales al día, así que incluso comprar un billete era un lujo para la mayoría. Por eso se compraban participaciones un poco más pequeñas. Claro, y desde ese año se ha celebrado con relativa normalidad el sorteo, incluso durante la Guerra Civil. O sea que hablamos de 214 años. Sí, en 1938 se celebraron 2 sorteos el 22 de diciembre, uno en Barcelona y otro en Burgos. 2 siglos hablando del alambre, la copa, lira, paraguas, tabla, tolva y trompeta, capilla o postero. No me preguntes todas porque no las sé todas, ¿eh? Pero es verdad que ese pequeño diccionario del sorteo que todos escuchamos una vez cada año, pues forma parte del ritual, y eso es lo más fascinante. La liturgia del momento ha cambiado muy poco desde el siglo XIX. Los niños de San Ildefonso empezaron a cantar premios en 1771 y hoy siguen siendo quizá las voces más reconocibles de cada Navidad española. Y aunque, eso sí, escucha, porque han cambiado un poco el tonillo. Así sonaban en los años 50. Pero es mucho más cantarín, ¿no? Sí, un poco así, como muy folclórico, sí, ¿no? Supongo que habría menos acentos también, sí. Es decir, más acentos autóctonos, pero menos acentos del mundo, que ahora es verdad que se exponen ahí en el sorteo, pero el tonillo es verdad que es distinto. Más cantarines, pero es verdad que el orgullo para ellos pues sigue siendo el mismo. Me da mucha emoción y pues es el único momento donde podría hacerlo en mi vida. Que mola mucho. Es una experiencia única y te ve todo el mundo. Nervios y como un poquito de vergüenza y eso. y esas cosas, claro. Sí. Bueno, pues los niños de San Ildefonso han cantado 2 veces el gordo con el número 15.640. Se ha repetido en 1956 y 1978. Y el 20.297 en los años 1903 y 2006. El número 5 es el reintegro del primer premio más repetido a lo largo de toda la historia, seguido del 6 y del 4. Y en 1958, la crónica del Nodo resumía así la parte más importante de la jornada y los preparativos típicos del sorteo. Comienza el tradicional sorteo de la Lotería de Navidad. Asistimos aquí a los preparativos del mismo. Nunca falta algún desconfiado que quiere comprobar su número. El premio gordo, tras las voces de los niños Luis Parrondo y Saturnino Ramiro, lo repite la mesa. 30 millones de pesetas. Bueno, decía el locutor, siempre hay alguien que desconfía. Es que ese año, en 1958, habéis oído el premio de la lotería, lo repetimos porque fue el 33.704. Pues bien, el bote de 210 millones de pesetas se fue casi por completo al bolsillo de una sola persona. Durante un tiempo, la identidad del ganador fue un misterio, pero claro, pronto se dedujo que debía de ser una figura pues con una fortuna considerable, porque se hizo con 6 series completas. Era un dinero.
general en aquella época. Finalmente se destapó el pastel. El afortunado era Pedro Barrié de la Maza, el primer conde de Fenosa y el director del Banco Pastor. Nunca, Rafa, se supo si su buena fortuna fue parte del azar o de otros menesteres, pero ya es curioso que junto al conde una parte del premio fuera a caer al Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil. Bueno, oye, si hablamos de tradición, la forma de seguir el sorteo también tiene su propia historia. Porque, claro, el streaming era un poco diferente, entonces no había streaming. Sí, sí. Antes de la retransmisión, tal y como la conocemos hoy, el día de la Lotería de Navidad se vivía en la calle y a través de la radio, como aquí en Onda Cero, pero los cronistas lo narraban casi a minuto, pero un tanto diferente. Escucha. En el Salón de Actos de la Asociación de la Prensa de Madrid, los periodistas esperan noticias sobre el tradicional sorteo de la Lotería Navideña. El popular Manolo Bermúdez da la voz de alarma. El gordo que lleva el número 25.766 ya está en la calle. Los esperanzados impacientes toman nota de los premios. En la puerta de la administración, donde ha correspondido el primer premio, se agolpan los curiosos. Llega la lotera y da la pista de los 90 millones de las 6 series del gordo. Bueno, como oyes, estaban los periodistas juntos y había una figura emblemática en esta ocasión, en 1952, era Boliche, Manolo Bermúdez, un locutor muy popular de la época, el que, bueno, era el encargado al menos de comunicar a los periodistas cuáles eran los números que iban saliendo. Ese era el streaming de esta época. Salía Boliche y le decía, pues ha salido este. Y entonces lo contaban los periodistas, claro. Iban corriendo. Ya vemos además que hay que decir tradicional sorteo de Navidad. Siempre le añaden el tradicional, el adjetivo que no falte. Y ya entonces era fácil adivinar que si había un destino al que acudir para encontrar a los felices premiados, ese era la administración de doña Manolita en Madrid. Pues sí, hija de un maestro de obras, doña Manolita comenzó sin demasiada suerte su carrera de lotera. Aquí en le vendo la suerte, mañana sale y está premiado. Mis ojos tienen que verte por 3 puñados. Incluso dicen que tuvo que visitar a la Virgen del Pilar para traer la suerte, porque parece que al principio pues no repartía ni un solo premio. Y vaya que sí lo hizo. Sus primeros clientes eran los estudiantes de la entonces Universidad Central de Madrid, que aprovechando su cercanía, pues acudían atraídos por su carisma. Con el paso de los años, no hay quien venga a Madrid que no quiera su décimo, pero es que si vives en Madrid te encargan un décimo también de doña Manolita, que es el infierno hacer esa cola, pero bueno, pues se hace con mucha ilusión. Pero luego se lo puedes comprar también a las gitanas de la Puerta del Sol. Bueno, y online. Claro, ahora ya lo puedes comprar también online. Sí, ahora ya lo puedes comprar online. Ahora todos son facilidades. Luego se puso muy de moda aquella Bruchador, ¿te acuerdas de Xavier Gabriel? Sí. Que llegó al espacio, decía, voy a ir al espacio. Bueno, en fin, gente muy peculiar. Bueno, pero doña Manolita es verdad que es un icono pop casi de la ciudad de Madrid. Mirando su página web, tiene ahora ya hasta merchandising. La cara grabada de doña Manolita en camisetas, en gorras, claro, en llaveros, en tazas. Aunque no siempre la suerte ha sonreído a esta familia. Alfredo Salgado, sobrino de la lotera y regente del establecimiento, abandonó España en los años 90 por la gran cantidad de deudas que acumulaba. Clásico. Un clásico. Los anuncios de la lotería, que también son una tradición, ¿no? Tapar agujeros, comprar una casa, un coche, nuevos proyectos de vida, dejar de trabajar. Cada uno juega a la lotería de Navidad para dar forma a sus sueños. Otra cosa es lo que el destino tenga preparado para nosotros. 100.000 bolas de números y 1.807 bolas de premios. Bueno, ahí está la estadística. Vamos a seguir con la ilusión, pero claro, no va a ser nada fácil que nos toque, ¿eh? Mira, no va a ser fácil. Oye, ¿sabéis que estuvimos hablando hace poco con los de ANAPAL, que es la asociación de los loteros, y nos contaban una cosa muy interesante, ¿no? Nos decían que el precio del cupón, del boleto, sí, ¿cómo se dice? De lo que es la participación, no había variado, a pesar de la inflación. Todo ha subido, pero no sube el precio de la lotería. Los 20 euros. Es verdad, y esa es una reivindicación que tienen las administraciones de lotería, que es verdad, que eso corresponde. Eso nos lo contaba Jorge Anta, que además tiene una administración en Orense. Muy bien. Lotería Anta, que nos envió unos décimos. Ya decía yo. Unos décimos que nosotros le agradecemos, porque el décimo que nos regalan, ese, además de la promesa del premio,
Tiene el cariño de quien lo envía, ¿verdad? Sí, es verdad. Pero qué bonito es regalar. ¿Cómo decir que no a un Por favor, número? qué bonito es regalar un décimo. Sí. O sea, aquí lo hemos compartido todo el equipo. Muy bien, muy bien. Así que, pues si no regresamos después de la lotería, es que no. No, que nosotros regresaremos aunque nos toque la lotería. Espero que hayas pasado un buen rato. He pasado un buen dato, sí. Luego te veo, ¿no? Venga, hasta ahora.